guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bueno, entramos al lo que viene siendo el tema de hoy. Muy buenas noches. Vamos a presentar en nuestro programa Luz y Suelo, lo que es un tema muy interesante, lo que viene siendo las bondades y secretos del maíz. Ya habíamos comentado en programa anterior de lo que viene siendo la riqueza que tenemos dentro de nuestra agricultura, pero ahora vamos a hablar específicamente de este cultivo que prácticamente es cultura, es economía, es nuestra alimentación y no nada más para México, sino para el mundo. Es una de las grandes aportaciones que hemos hecho al mundo. ¿Por qué se considera el maíz como una planta muy mexicana? Porque se ha demostrado que tiene más de 7,000 años de uso. Se han encontrado en las cuevas indicios de mazorcas que conservaban los pobladores de esa época, principalmente en Tehuacán, Puebla. El maíz como tal no existía, era una planta prácticamente silvestre, era una planta que daba una espiga con granitos muy pequeños encapsulados en un caparazón bastante fuerte que no era prácticamente accesible para la alimentación. Pero afortunadamente se dio una cruza entre lo que es el teocintle y el tripsacum, y esa cruza permitió que el grano creciera un poquito más y saliera de su caparazón, creciendo de una manera externa, y de ese modo se fue utilizando, y a través de la evolución natural y la mano del hombre, pues surgió el maíz que conocemos actualmente. Hace aproximadamente estos 7,000 años se inicia lo que es la domesticación. Sabemos nosotros que la domesticación es prácticamente el manejo ya específico de cultivarlo, de sembrarlo en ambientes e incluso diferentes a donde se desarrollaba de manera natural. Aparte de la domesticación, lo consideraron como un alimento, como alimento sagrado. Lo llevaban a cabo en ceremonias religiosas. La cultura mexica lo adoraban como la diosa del maíz, Centoalt, aunque también se considera no género, diosa o dios. Los mayas, con sus historias como el Popot Vuh, que cuando el hombre fue creado por los dioses, lo consideraban como parte del maíz. Tiene tanto de historia y de cultura que las pirámides de Teotihuacán fueron diseñadas a imagen y semejanza de lo que es una planta de maíz, en donde algunas secciones de las pirámides conforman lo que es la raíz, el tallo, las hojas, la mazorca y la espiga. Eso es parte de nuestra cultura. El dios maya, que es el Yuncax, dios de la agricultura, en donde dice que es el dios que arroja granos y predomina en los lugares y las tierras fértiles, y lo consideraban como su patrón. En el caso de los dios olmeca, se puede identificar como, puede ser masculino o femenino, sin embargo, lo que significaba era el dios del alimento.
En el caso de los aztecas, que era muy similar el Sintoatl o Centoatl, que se pronuncia de ambas formas por ser en náhuatl, la mazorca es seco, en donde, donde dice que es parte, Centli, mazorca, seca, y Toatl, Dios. Es de ahí donde lo hacen la conjugación para considerarlo como el Dios. Tenemos el Dios zapoteca, el Pitao Kosovi, que significa comida en abundancia. Esto significa que como tenían en abundancia esta planta, pues prácticamente la consideraban como algo muy sagrado, como algo del más allá. Pero no nada más aquí sino que en cualquier otras partes de todo lo que es América, como en algunos poblados también empezaron a considerar el maíz. Los náhuatl principalmente lo llamaban Atzintlin, que significa grano de hormiga. La leyenda cuenta que cuando se descubrió el maíz, las hormigas llevaban un grano. Ya ven que las hormigas pueden hasta 10 veces más su peso. Llevaban un granito. Cada hormiguita llevaba un granito a su agujero, a su posada. Entonces ahí los pobladores dicen, ¿qué llevan? Y empezaron a ver de qué parte de la planta cortaban, y era justamente los granos de maíz que los llevaban y los almacenaban como alimento. Entonces dicen, pues eso también puede ser alimento para nosotros. Esa es una de las leyendas que hay, y puede ser hasta cierto punto verdad, porque tiene cierto grado de lógica, el que los animales marcaban la pauta de qué alimentos comían y prácticamente no se envenenaban y lo podía consumir el humano. El maíz como planta sagrada, casi todos los pueblos indígenas americanos han considerado como una planta con mitos y rituales y leyendas. Por ejemplo, en lo que es en los Andes, en Bolivia y Perú, la mamá Sara y el Chicha, se dice que las familias de la Papa y la Oca, con mucho respeto, se dirigieron a la familia mamá Sara de maíz, le ofrecieron coca y le demostraron sana amistad. Las demás familias de las plantas vieron que esa era bueno e hicieron lo mismo. Seres diferentes sumaron sus cuerpos y los granos del campo, las frutas dulces y cuanta planta medicinal había. Lo que era mamá y la taita de maíz tomaron un cántaro, invitaron al taita al fuego e hicieron una chicha. Esperaron el tiempo necesario y luego pusieron el cántaro al centro del círculo, distribuyeron el producto en tutumas al resto de la comunidad y todos se alegraron, cantaron, bailaron con sus instrumentos musicales. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice? Que el taita del maíz es una bebida que una vez puesta al fuego tiene cierto grado de fermentación que al momento de tomarla pues trae alegría en bebidas como las que actualmente conocemos que nos proporcionan alegría. La cosmovisión del huichol me llama mucho la atención, precisamente porque cómo manejan lo que viene siendo esta planta y la relacionan de una manera simbiótica entre los campesinos huicholes de México y los espíritus del maíz. El sol, la lluvia y la tierra, todos ellos constituyen un sistema donde la planta y el humano y la conciencia natural se entretejen para garantizar un futuro exitoso. Para ellos, la supervivencia del maíz depende de los huicholes y la supervivencia de los huicholes depende del maíz. Los dioses alimentan a la gente porque la gente alimenta a los dioses. Las lecciones de los huicholes y el maíz se nutren de una idea muy básica. Y aquí quiero resaltar este párrafo. Dice, si los humanos trabajan para la naturaleza trabajará para la humanidad.
Si nosotros vemos, me tocó trabajar en el año 2000, 2001 en comunidades indígenas y prácticamente me tocó conocer cómo lo relacionan ellos como algo divino y cómo cuidan sus materiales, todo su material genético. Andaba haciendo yo colecta de materiales genéticos, de tomatillo, de maíces, de calabazas. Y justamente el maíz me dijeron que no podía colectarlo en esa zona, que porque era sagrado, que tenía que pedir un permiso especial al gobernador de los Huicholes para poder extraer ese material. Y que si era factible si yo exponía las razones por las que lo hacía, lo cual tuve que hacer una cita con el gobernador y me dijo cuáles eran las razones, que si yo entraba a tomar ese material de una manera, vamos a decirlo, clandestina o sin el permiso, me castigaría y no podría llegar a mi destino. Pero ya con el permiso de ellos, lograba yo obtener esos materiales y ellos mismos me lo proporcionaban. Y así fue. Así fue como yo pude tener acceso a lo que viene siendo esos recursos, tanto de calabazas como de maíces y tomatillos. Pero para ellos el maíz es su principal, prácticamente lo que cuidan. Ningún país del mundo están relacionado la cuestión social, económica y cultural ligada al maíz como es México. O sea, no hay otro país que tenga esa relación. Hay otros países que tienen el maíz como alimento. Hay otros países que tienen el maíz porque económicamente les conviene. Económicamente tienen ingresos, pero no el aspecto cultural y el aspecto social. ¿Qué haríamos nosotros sin maíz? Prácticamente sería una catástrofe. Con la simple mezcla de lo que es maíz, frijol y calabaza, que éramos los que hablábamos en el programa anterior, de la fuerza de esos, otorga los elementos necesarios para llevar una vida sana. Si alguien se alimenta nada más de calabazas, frijol y maíz, prácticamente no tiene otra necesidad de alimento para cubrir sus demandas. Y con esta dieta vivían alrededor de 250,000 habitantes en Tenochtitlan. Además, incluían otro elemento más, que era el nopal. Pues hemos hablado de lo que viene siendo el aspecto cultural, mítico y religioso. Y vamos a hablar ahora en relación a lo que viene siendo la clasificación de los maíces. Existe una gran diversidad, existen 60 razas en México, y de esas 60 razas, cada raza se deriva en variedades y hay alrededor de 550, 560 variedades de distintas características de esa diversidad de mazorcas que van desde 5 centímetros hasta de 60 centímetros de longitud y con los diferentes tamaños, formas, colores, texturas, sabores. E iniciamos con uno que es la clasificación del maíz duro. Este maíz duro es maíz cristalino, maíz generalmente redondo, de grano redondo, cuyas características son para la alimentación animal y humana. Se utiliza para la elaboración de maicenas y féculas del maíz, como también suele llamarse. En el caso del maíz dentado, el maíz dentado se utiliza para alimento humano y animales y se utiliza mucho con fines de la industria, y tiene una parte de maíz harinoso, una pequeña parte, y otra parte de maíz duro, de maíz cristalino, pero esa combinación permite que sea de mayor utilidad para el uso industrial por su
características peculiares. El maíz harinoso, su principal uso, pues, el consumo humano. Se hacen varios platos, bebidas. Podemos hablar aquí entran los platos de pozole, son los maíces harinosos, maíz muy, muy suave, sin embargo tienden la característica de reventar una vez que son puestos a la temperatura, pero en agua, no como el que vamos a ver, el palomero, que es de otro tipo, también duro. El maíz ceroso es una característica que tiene de mantener una cera. Estas ceras se les conoce también como amilopectinas, y estas amilopectinas tienen una sustancia muy característica que evita las molestias estomacales, y este es muy utilizado para los deportistas, quizá para que no abandonen la acción en cuando andan haciendo sus ejercicios o su competencia. Y este es uno de los maíces cerosos y es muy utilizado también en la industria para la elaboración de los maíces reventadores. Eso todo mundo lo conoce, y quien no lo conozca quiere decir que no ha ido al cine. Ese maíz que se expande, que es un pequeño grano, muy duro, y si no, que pregunten lo que no se revienta y queda ahí, que queda en la bolsita ahí abandonado, o con problemas dentales quien trate de retarlos a consumir ese tipo, pero sin embargo con la temperatura en seco, a diferencia de lo que son el pozole, revienta y se expande a tal grado que puede llegar a alcanzar hasta 5 o 6 veces su tamaño normal. Su tamaño pequeño se expande y eso hace que tenga esa característica de reventador, y aparte es alimento. Vienen los maíces dulces. Los maíces dulces, sabemos nosotros que es una planta que aquí en México, a pesar de que existe como material genético, no había sido explotado a través del mejoramiento genético, pero para Estados Unidos sí tienen muchos años trabajándolo, desde los primeros híbridos que surgieron por allá en 1930, y que empezaron a hacer mejoramiento genético, encontraron algunas características de maíces dulces, y los maíces dulces tienen alto contenido de azúcares. Cuando hablamos nosotros de maíz dulce en tierno, es más dulce que cuando es seco. Cuando es seco nada más se achicala, se contrae, porque los azúcares al momento de secarse da una forma de apachichamiento, vamos a llamarle así para entenderlo mejor. Y estos azúcares, pues prácticamente hacen que sea un maíz muy susceptible a plaga, precisamente por la dulzura, por lo que es más blando, y la plaga obviamente lo va a atacar. El maíz dulce se caracteriza por tener este contenido en sus almidones, genes que hace que tengamos nosotros ese sabor dulzón, y hace ya desde 4 o 5 años para acá ya lo empezamos a ver en los lugares donde vendan elote, también venden elote de maíz dulce, que es característico con respecto a los maíces normales que conocemos o a los elotes normales. Hay otro tipo de maíces que quizás deberíamos de conocer, que son los opacos, maíz opaco. ¿Por qué está opaco? Porque a través de observar de una lámina luminosa, ponemos el grano y se ve oscuro, no translúcido como son los otros maíces. Esa característica oscura, y que se le llama maíz opaco, tiene una característica muy especial de contenido en proteína. Tiene unas proteínas esenciales, unos aminoácidos proteicos esenciales que se llama triptófano y lisina. Este triptófano y lisina nosotros lo necesitamos en nuestro organismo, y eso lo contiene la leche. Sin embargo, se encontró en genes del maíz esas características, y podemos nosotros llegar a tener elotes que se puede relacionar con un elote de tamaño regular, el equivalente a un vaso de leche
en lisina y triptofano. O sea que si consumimos un elote de maíz dulce, es el equivalente a tomarnos un vaso de leche. Y esa sustancia que nosotros necesitamos en nuestro organismo nos lo proporciona este tipo de maíces que se les llama, en términos más que opacos, se le llama con alto contenido en proteínas. Maíces con alto contenido en proteína. Y eso se está utilizando mucho. Incluso uno de los proyectos que se tenía contemplado era sembrar más hectáreas, más millones de hectáreas en México de este tipo de maíz para elevar la calidad. Sin embargo, dadas las características de rendimiento que son un poco más bajas que los maíces normales, y en México se paga más, se paga por cantidad, no por calidad, desafortunadamente, entonces los productores no les ha interesado mucho en sembrar este tipo de material, pero si lo lográramos tener nosotros y sembrarlo, estaríamos abatiendo lo que viene siendo lo que viene siendo las necesidades, porque sabemos nosotros que la leche es prácticamente para los lactantes. Conforme va uno creciendo ya no asimila la lactosa, y entonces puede ser un problema de salud. Mientras que el triptofano y la lisina del elote, esa puede ser para todo tipo de edad. Entonces, pudiésemos decir que nos va a resolver un problema para todos aquellos que ya cumplimos cierta edad por adelante. A algunos otros yo todavía me falta, pero seríamos los consumidores de este maíz. Y es utilizado generalmente en maíz en verde. Se puede utilizar como elote, se puede utilizar todos esos que vienen enlatado, en rebanado, todo es maíz dulce, ¿verdad? Y si nosotros lográramos tener el maíz opaco con alto contenido en proteína, en elote y en maíz que sigue conservando. Es más, hay un estudio que hizo una empresa de frituras en donde utilizaron el maíz con alto contenido en proteína y lo utilizan de tal forma que señalaban que posiblemente al someterlo a temperatura, estas proteínas o estos aminoácidos se cambiaran o se les llama se desnaturalizan. Y al desnaturalizarse, cambian la esencia de lo que viene siendo estos aminoácidos. Pero afortunadamente no sucedió esto. Sigue manteniendo lo que viene siendo estos aminoácidos aún en fritura, y pudiéramos decir que ahí tendríamos frituras con maíces con alto contenido en proteína, y pudiéramos hablar, ahora sí, de no alimento chatarra, sino un alimento fritura con alto contenido en proteína que lo pudiéramos consumir tanto los niños como los jóvenes y los adultos. ¿Vamos a corte? Ok, vamos a corte y continuamos. ¿Qué son los universos paralelos? ¿La historia mexicana del pasado puede coexistir con el presente? Marisol Gacé, hablaremos sobre el mito del Acuatlicue y los universos paralelos con el gran escritor y cuentista Mauricio Molina. Pepe Gordon. En la música escucharemos la poesía que se filtra en agujeros de gusano con el músico El David Aguilar. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. Gobierno de México.
Llegó el programa que estabas esperando, Radio WhatsApp, con temas de interés para ti, porque aquí hay de tocho pa' tochos. Escúchanos todos los jueves de 9 a 10 p.m. Te esperamos. Amigos de México y el mundo, cada día es especial para regalar algo original y mágico. Para las personas que amas o estimas, Ayla Muñecas Artesanales desde Michoacán, México. Visita nuestra página en Facebook o llama al 352-529-0497. Diseños exclusivos y personalizados con amor. Obtén un 15% de descuento en tu compra mencionando este anuncio a través de Guanatos FM. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. Me quiero morir porque no me están temiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Si a su vehículo de trabajo o de uso personal ya le suena el mofle o su catalizador no le funciona, el APA tiene la solución a su problema. Para su carro, camioneta o camión, estamos ubicados en la calle Fernando Solís, número 1018, Colonia Lomas del Gallo. Llámanos al teléfono 33 11 34 74 05 y recibe la atención personalizada del especialista Guillermo Méndez Tobilla. Recuerda, mofles y catalizadores el APA. Realza tu belleza con ayuda de grandes expertas. En Beatriz Jordia, estilistas profesionales, contamos con 22 años de experiencia para consentirte. Conoce nuestros servicios de peluquería, colorimetría, uñas, maquillaje. Además, ven y relájate con los faciales y masajes Pink Velvet, así como el servicio de depilación con cera española para que luzcas bella sin vello. Comunícate al 33 14 19 26 75. Nos ubicamos en Zapopan, Jalisco. También encuéntranos en Facebook e Instagram como Beatriz Jordia, estilistas profesionales. Vamos a continuar dando aquí, estamos recibiendo algunos saludos. Vamos a dar lectura a ellos. Tenemos aquí a Noemí Gómez. Unos saludos. Nancy Guadalupe Gamiño nos manda aquí una reflexión de lo que viene siendo las sabritas de Estados Unidos y las de México. Dice que tienen más proteína las de México, quizás por la calidad que tenemos nosotros de los maíces. No me quiere dar más. Bueno, vamos a continuar aquí con lo que viene siendo los tipos de maíces. El maíz, maíz baby. Maíz baby es maíz de los más exóticos que existen y de los más recientes, en donde antes de llevarse a cabo la polinización, el enjilote es una pequeña mazorquita sin grano. Esos frutillos jóvenes se hacen en frutos de conservas en envase, y esos frasquitos que encuentran ustedes de bote de lata, ahí tenemos nosotros los pequeñas mazorquitas tiernitas, esos son los baby. No todos los maíces funcionan como baby, hay unos que son prácticamente unos como lote muy duro, pero hay otros que son muy tiernitos que los puede uno consumir directamente, y ya en conserva, pues lo podemos tener por más tiempo. Tenemos los maíces cacahuacintle. El cacahuacintle es uno del centro de México, de Toluca, de lo que es Toluca, lo que es Hidalgo y toda esa parte alta, que lo utilizan, es un maíz blanco, como nosotros aquí en Jalisco y en la región occidente utilizamos los maíces morados y los maíces blancos de 8 hileras para hacer el pozole. En toda la zona centro de México lo utilizan el cacahuacintle. Es un maíz bastante grande el grano, harinoso y reventador.
En el caso de Nayarit, tenemos el maíz Jala, de la localidad Jala, Nayarit, en donde prácticamente se tiene una mazorca, son unos elotes exageradamente grandes, con todo y pedúnculo puede llegar a medir más de 1 metro, y la mazorca puede llegar a medir hasta los 60 centímetros de longitud, en donde ese se utiliza también para hacer pozole, gorditas, pinole, todo por la textura que tiene, y es el récord que tenemos nosotros, ese maíz. Recuerdo que en 1975, mi papá en Ixtlahuacán del Río se sacó el primer lugar con una con una mazorca de maíz Jala, al competir con los demás productores, llevándose prácticamente el récord de esa región por la longitud y calidad de la semilla, y era originario de Jala, Nayarit. Tenemos un maíz que se le llama Naltel, originario de Yucatán y en algunas partes del Golfo de México. Esto lo utilizan en atoles, gorditas, tortillas y antojitos. Es una serie de platillos que se utilizan. Hasta 600 platillos pueden elaborarse con lo que viene siendo el maíz, y se pueden elaborar hasta más de 4,000 subproductos. En el caso del chapalote es típico de Sinaloa y Sonora. Este maíz es de color rojo, es un poco más dulce, y por lo general se utiliza para el pinole y para elote. ¿Por qué se utiliza para elote? Por el dulzor. ¿Por qué se utiliza para pinole? Porque ya le agregan menos azúcar o algo para endulzar lo que es el pinole. Tenemos en el caso de los maíces, tenemos los tan pequeños, tenemos los que es el chalqueño. Hay un producto, el chalqueño, el tunicado. El tunicado es una mazorca que tiene, en lugar de tener sus hojas que cubren toda la mazorca, cada granito tiene sus hojitas. Y se ve muy bonito ese maíz tunicado. Llama mucho la atención. Ahí lo diferente es que en lugar de estar pelando una mazorca, quitando las brácteas a una mazorca, aquí tendrían que quitarle las brácteas a cada granito. Pero se ve muy estético, se ve muy bonito, y como germoplasma, pues es bien. Pero ¿qué hace este tunicado? Cuando logran quitarle por mutación, quitarle esa bráctea que cubre el granito, es un maíz que a los 60 días ya están comiendo elotes. Ya lo siembran y a los 55 días ya están consumiendo elote, y a los 75 días ya tienen su maíz. Entonces, tiene una característica peculiar, que son maíces muy precoces, y que si quieren grano rápidamente para hacer su tortilla o para hacer alguna otra actividad, pues ese maíz tunicado es uno de los prospectos por su ciclo tan corto. Y tenemos otros maíces que son de ciclo largo, que puede ser hasta 180 días en tener su fruto y cosecharse. Nada más para que se den una idea, el maíz prácticamente tiene 4,000 productos que se pueden hacer de él. No los voy a mencionar todos porque nos llevaría todo el programa. Nada más señalaré algunos, como es el jarabe, como son el aceite, la harina, la fécula, todas las bebidas dulces a base de maíz, como son jugos y refrescos. Los refrescos son adulcorantes de maíz, no precisamente son azúcares. Entonces, son extraídos de maíz. Se hace no nada más en lo que viene siendo alimentos, también se utiliza para pintura, se utiliza para hacer papel, para hacer pasta de dientes, para hacer cosméticos. Y últimamente se ha estado probando para hacer lo que es el bioetanol o combustible para mover carros, que no me agradaría mucho estar sembrando hectáreas para mover carros, porque estaríamos quitando la posibilidad de quitar nuestro alimento para mover coches. Sin embargo, si la necesidad para allá nos lleva cuando ya no tengamos petróleo, pues a lo mejor vamos a tener que aprovechar una parte del maíz para lo que es mover el carro, y otra para hacer tortillas, ¿no? Y hablando de tortillas, dice, la tortilla mexicana es el símbolo de la tradición más antigua de la comida mexicana. Me da risa porque el hablar de tortilla es tan mexicano que yo en el 1986 fui a Cuba a un curso de maquinaria agrícola, y resulta que llego al restaurante y vi la carta que decía tortilla, y había tortilla, había huevos al gusto, había una serie de cosas, no tanto como aquí en México, porque
Si comparamos, prácticamente no tienen mucho, que aunque es muy rica la comida cubana, pero nunca con la diversidad que tenemos nosotros. Entonces yo dije, pedí unos huevos al gusto. Ahí decían huevos revueltos, huevos con huevos así. Pedí unos huevos al gusto y pedí una tortilla. Y pedí tortilla. Pues la sorpresa fue que justamente era un huevo hecho tortilla. Plano completamente. Me llegan con el huevo y el huevo al gusto y el otro. Y le dije, ¿y esto qué es? Y mi tortilla es esta, pero es huevo. Pero es de huevo. No, tortilla de maíz. No, aquí no se consume tortilla de maíz. Tuve que echarme un taco de tortilla de huevo con huevo. Pero bueno, entonces la tortilla es muy mexicana, que nosotros la vamos a encontrar posiblemente en la India, posiblemente en China, posiblemente en Francia. Encontraremos tortilla, pero quien las está haciendo es un mexicano o una mexicana que esté haciendo esa tortilla, que lo lleva hacia esos lugares de la tierra. El consumo diario de tortilla en México es aproximadamente de 300 millones de tortillas. Lo que consumimos en México aproximadamente diario, nomás para que se vean. Afortunadamente ya hay máquinas para hacer tortilla y me refiero que es mucho más rápido. De otra manera deberíamos estar ahí pues prácticamente torteando y para 300 millones es muy difícil. Es prácticamente considerada como el símbolo nacional, símbolo de lo que es cultura, desarrollo, aparte todas las vitaminas, carbohidratos, minerales, como es el calcio, fósforo y potasio, que nos lo proporciona la tortilla. Elementos o minerales muy necesarios. Sin duda, es un platillo muy protagonista junto con el chile. Los que somos de campo y vivimos en el campo de pequeños, lo más probable es que consumimos un taco de tortilla con chile. Y muchas de las veces era nuestro alimento único en alguno de las comidas del día, precisamente a lo mejor por carecer de otro alimento y prácticamente lo llevábamos. ¿Qué tal cuando nosotros nos poníamos sentados a la mesa y veíamos a la persona que estaba haciendo las tortillas, que generalmente era nuestra mamá? Y mientras servía la comida, estaban las tortillas ahí en el recipiente, en un canasto hecho de otate o de carrizo o de los guajes, esos bules que le hacían una perforación y ahí metían una servilleta y metían la tortilla y se conservaba por muchas horas porque es térmico. Pero ¿quién no estaba rodeado a la mesa y mientras le servía, quién no se sirvió un taco, quién no hizo un taco con sal? Y nosotros era muy conocido lo que era una burrita antes de comer. Y era una tortilla mojada en agua con sal y apachurrada y quedaban hasta los dedos pintados en ese taco y lo consumíamos antes de llegar a nuestro platillo fuerte. O sea que eran dos tiempos. Primero lo que era la burrita y luego después nuestro platillo fuerte. Y al último el postre, a veces nada más nos lo platicaban, o a veces sí, teníamos algún arroz con leche por ahí, ¿no? También, aparte, ¿quién no vio aquel que fumaba con sus tabaco? Un tambachito de tabaco en su paliacate rojo. Sacaba su tabaco y en la envoltura del maíz, de las hojas que envuelven a la mazorca, buscaban la más suavecita, la pasaban la humedecían con su saliva, hacían el corte, enredaban su tabaco y se echaban su cigarro. Los tamales le han utilizado envoltura para tamal tierno, para tamal colado. Lo utilizaban también como tamal ya de otro tipo, que es el que conocemos ya de masa, con todo lo demás que lleva, su costillita, su pedazo de pollo, una piernita, se sacaba uno la lotería. Hay de aquel que se sacara el pescuezo porque le batallaba un poquito más, pero bueno, había quien le gusta porque la carne de pescuezo es muy buena, del pollo. Hay figuras artesanales. Vemos nosotros prácticamente como naturaleza muerta unas figuras y algo de hojas de maíz
exageradamente muy bonitas y es prácticamente una artesanía muy mexicana que también se exporta aparte de la venta nacional. Y los tamales de hoja de maíz, de la hoja de la planta, no precisamente de la mazorca, sino de la planta como tal. Y también cuando nosotros no teníamos para comprar un colchón, bastaba con hacer tiritas de pura hoja de la que se utiliza para el tamal, pero en tirita, y a rellenar lo que viene siendo la tela y hacer colchones. Además de ser blandito, pues se conservaba la temperatura. También para eso se usaba. Hasta ahorita no sé si todavía en algunas comunidades lo sigan haciendo, pero eso estamos hablando de 50 años atrás, en donde era muy viable esto. Los almidones y derivados que tenemos, que se utilizan también, adulcorantes, como ya lo habíamos señalado anteriormente, aceites, y otro producto que es importante, es el alcohol. ¿Sí? Ingeniero, tenemos una pregunta. Pregunta Gustavo Ramírez, que a qué se debe que la tortilla no tiene sabor a maíz puro. Bueno, lo que generalmente la tortilla que se hacía en antaño era por nixtamal. Era nixtamal. ¿Qué significa? El hacer el cocimiento de lo que es el maíz, y al estar en cocción se le agregaba un puñado de cal. Y esa cal lo que hace es que calcifica a lo que viene siendo el maíz, y la tortilla tiene un sabor especial, aparte del mineral, aparte de los minerales que contiene la cal, y aparte del sabor que le da, lo que conocemos ahora nosotros, la tortilla que se hace es directamente de harina de maíz sin el proceso de nixtamalización. Y al no tener el proceso de nixtamalización, pues prácticamente tenemos una tortilla que ya no tiene el mismo sabor que aquellas tortillas que se hace todavía con nixtamalización. Aquí en la ciudad de Guadalajara hay todavía molinos que hacen ese proceso de nixtamalización. Lo hacen a nivel grande y su tortillería lo hacen de esa, y es la tortilla que sabe de mejor sabor y mejor calidad, porque el hacerla con la cal no nada más es para hacerlo, sino que tiene una característica peculiar de calcificarla, darle sabor, darle textura, y a veces hasta duración de la tortilla te dura más tiempo con cierta textura de mejor calidad que la actual que conocemos ahora, que es nada más de pura, no quiero señalar la marca para no herir susceptibilidades, pero esas que venden en harina ya empaquetado, esa harina empaquetada prácticamente ya no tiene el proceso de nixtamalización. Esa es una de las razones. Bueno, entonces tenemos, les decíamos que la bebida de alcohol. Vamos a entrar a un proceso de mejoramiento genético. ¿Cómo se ha trabajado? Pues quiero señalar que desde los mayas empezaron con un proceso de mejoramiento genético. Manipularon genéticamente. El manipular genéticamente no significa que sean transgénicos, no. Es un método por selección natural y cruzamiento. No hay que tener, cuando hablemos manipulación genética, es así como algo terrorífico, algo. No, es un simple manejo de selección e hibridación del teosimple. Y con su cruza con el tripsacum, que ese híbrido prácticamente nos dio para darnos material para ir haciendo ese mejoramiento. Hay un artículo de Edward y Buckler, en donde dice que lo que viene siendo el origen, la domesticación y la selección del maíz. Explican que los mayas empezaron a elegir los mejores ejemplares. Eso generalmente es una tendencia que tenemos todos los mejoradores, pues, a seleccionar lo mejor en condiciones que están muy parejas, y si un material es diferente a esas condiciones uniformes que le estamos dando, es mejor que el otro, y ahí es donde empezamos a seleccionar los mejores. Y los mayas empezaron a seleccionar los granos más grandes, la mazorca más grande, el mayor número de hileras, que estuviera más blandito para su digestión, con mayor número de granos por planta, que no se cayesen, que no se acamaran para resistencia
a lo que es la came. Vienen también, las plantas encierran en su genoma, en sus miles de genes que tiene, encierran muchos misterios que van apareciendo a través del tiempo y si nosotros lográramos sembrar todo lo que viene siendo las poblaciones y estuviéramos observándolas, prácticamente está cambiando. ¿Por qué? Porque hay genes que se están expresando de una manera están dominados por otros, pero cuando se juntan un gen recesivo con otro gen recesivo, me va a dar un caso de un maíz y vienen los maíces braquíticos. Estos maíces braquíticos son maíces enanos, muy chaparritos, tienen cuando mucho de crecimiento. Ahorita tenemos sembrado nosotros en nuestros campos y no va más allá de 80 centímetros de altura de la planta con todo y espiga. Entonces la mazorca pues prácticamente los tiene a los 40 o 30 centímetros de altura. Estos maíces braquíticos los empezaron a trabajar el doctor Mario Castro Gil, que fue un investigador en donde dice que para evitar el acame utilizar los maíces braquíticos, y estos maíces braquíticos son maíces de porte muy bajo que se utilizan para hacer cruza con maíz normal y tener un porte bajo y de buena resistencia. Estos maíces les pusieron los Pancho Villa. Los Pancho Villa. ¿Por qué Pancho Villa? Pancho Villa no era bajito, pero le dicen cuando le preguntaron al autor de estos materiales enanos, ¿por qué Pancho Villa? Dice, porque este material genético mexicano, como Estados Unidos nos manda material mejorado, nosotros con nuestro Pancho Villa vamos a entrar a Estados Unidos. Y ya no les sigo más para que no se me vayan a agüitar los americanos, los de Norteamérica, pues, porque americanos somos todos. Entonces, iba a pisar tierras gringas. Y ahorita una empresa transnacional está utilizando los braquíticos para sembrarse en Sinaloa, y nosotros tenemos sembrado ahí como testigos también, derivados del Pancho Villa. Desafortunadamente el doctor Mario Castro Gil se nos fue en un accidente muy rápido. En cuanto descubrió ese maíz y le puso Pancho Villa, sufrió un accidente en una avioneta. La interrogante es muy grande y ahí la vamos a seguir, porque a veces investigar más allá trae consecuencias y es mejor pararle ahí, ¿no? Hay que utilizar la tecnología que él generó y darle uso. El negocio de las semillas de maíz prácticamente es grande. El primer híbrido a ser comercializado se desarrolló en 1926. De 1926, no aquí en México, sino fue en Estados Unidos, y ya desde 1930 se expandió en el cinturón de lo que es toda la franja de maicera de los Estados Unidos. Para nomás se den una idea, en los años de 1960, el 95% de todo lo que se sembraba en Estados Unidos era con híbridos. Mientras que nosotros en México, para los 1960, el 100% de lo que se sembraba en México eran nuestros materiales genéticos nativos. Sin embargo, ha ido evolucionando. Y ya actualmente, pues Estados Unidos siembra el 100% y nosotros en México sembramos alrededor del 60% de maíz mejorado y un 40% de materiales nativos. ¿Es preocupante? No, no es preocupante. Ojalá y nunca lleguemos a tener el 100% de los materiales mejorados en nuestro país, porque eso significa que estaríamos acabando con nuestra riqueza, con nuestra diversidad, y nosotros no tenemos esa capacidad de mantener en bancos de germoplasma toda esa riqueza, sino lo tenemos en forma natural. Lo que sí debemos de dar un valor agregado para que nuestros productores o pequeños productores tengan un buen valor para que sigan conservando ese germoplasma natural, que es nuestra riqueza. Que tenemos para ello. No sé si tengamos el video o lo alcancemos a pasar de las que son las razas, o nada más hago mención de ellas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un recorrido por los maíces mexicanos, el maíz como patrimonio biológico, agrícola, cultural y económico de México. Vemos en un panorama general de todo lo que viene siendo la diversidad genética de nuestro cultivo. Vamos a hacer un recorrido más de cerca. Vemos ahí cómo se inicia y tenemos el dios del maíz. Vemos también ahí los teocintles, la evolución, que eran espiguilla, los granos pegados. Ahí habla de aproximadamente las razas que son, 60 razas de maíces.
en México. Fueron seleccionados diferentes a llegar hasta los maíces actuales, más de 10,000 años de uso de lo que viene siendo. Posteriormente hacemos un recorrido aquí por los maíces, en los diferentes maíces que tenemos. Vemos sus nombres de cada raza, sus colores, sus formas, sus tamaño de la mazorca, la dimensión, número de hileras, hasta vemos la diversidad que existe de estos materiales. Vemos nosotros aquí prácticamente la diversidad, más de 600 platillos que se pueden cultivar con este maíz, con estos maíces. Vemos aquí otra hilera de maíces. ¿Sí? Veamos nuestra riqueza y patrimonio nacional y por qué no mundial, porque es uno de los principales cultivos que se siembran en el mundo. Ocupa de los primeros 4 lugares, serían el trigo, el arroz, el maíz y el sorgo, todos de consumo humano. Prácticamente en México pues es el maíz. Ahí vemos todo hasta llegar a un maíz con una mazorca exageradamente grande. Ahí vemos casi la dimensión de una sola mazorca para otras 2. Bueno, entonces llegamos al final de este recorrido por el mapa de nuestros maíces, sus mazorcas, sus elotes, sus granos y su riqueza en cuanto a variabilidad genética que podemos nosotros aprovechar. Bueno, pues ya se observaron el video, espero que haya sido legible para ver las razas y todo, y pues el tiempo se nos ha agotado. Agradezco al ingeniero Israel Trejo de Controles y a la licenciada Laura Sánchez por dar las preguntas y las respuestas pues para ello. Y pues no alcanzamos a saludar a todos quien nos escucha, pero un saludo cordiales a todos los queremos y estaremos presentando cada vez programas de interés para todos ustedes y pues los espero el próximo viernes. Nos despedimos del programa Luz y Suelo y la próxima vez aquí estaremos constantes. Hasta luego. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los esperamos la próxima semana por esta estación. ¿Qué son los universos paralelos? La historia